Profesor Hugo Pérez, muchísimas gracias por recibirnos. Es un placer estar aquí en su casa. Quisiéramos comenzar hablando acerca de cómo ha estado y qué tal la vida después del fútbol, después de la selecta. Bien, gracias a Dios, bien. Aquí estamos siempre en lo que se puede decir del fútbol. Después de su salida de la selección, ¿qué ha cambiado en la selecta en términos de resultados? Yo creo que no ha cambiado nada. Lo que pasa es que en El Salvador se piden resultados, pero sin fundamentos. No sé si me entendés. Un resultado se mide a través de lo que se está haciendo y mejorando y trabajando. ¿Okay? Y después lo comparás con quien estás compitiendo. A nosotros nos pedían resultados y básicamente yo siempre decía, los resultados son importantes, pero llegar preparados para lo que se venía, que era hoy lo que ellos están viviendo, necesitabas tener fundamentos. ¿Okay? Si yo te digo vos que en el 94, porque ya lo hemos hablado, nosotros jugamos casi 45, 50 partidos y no ganamos tantos, ¿okay? Nos hubieran acribillado. Pero Bora dijo una cosa y es bien importante. Dijo, para nosotros llegar a un mundial bien preparados, tenemos que sufrir, jugar contra los mejores del mundo. Entonces, en mi etapa eso quise hacer yo. Después que yo salgo, se alegraban por resultados básicamente contra selecciones que no eran tan competitivas. Ok, eso es bueno, pero no te da ¿cómo se llama? El medidor exacto, ¿me entiendes? Porque para saber dónde estás tienes que jugar contra los mejores del mundo o contra los mejores de tu región. Y eso es lo que a veces ahí en El Salvador no entienden, ¿me entiendes? Que creo que cualquier técnico que llegue tiene que vivir con eso. Pero tiene que haber un paro a eso en un futuro porque, como decimos en El Salvador, podemos clasificar de chiripa. ¿Okay? Pero para clasificar cada 4 años tienes que tener un programa bien cementado con gente capacitada. Esa es la realidad. ¿Quién es el principal enemigo de la selección en términos de crecimiento, profesor? Nuestra misma gente en El Salvador. Por lo que yo viví, mucha gente en El Salvador que opina del fútbol tiene muy poca experiencia y conocimiento de lo que es el fútbol internacional. Ahí está el problema, número 1. 2, por causa de lo que ha pasado por tantos años en nuestro país, el fútbol básicamente no es un fútbol profesional. Entonces yo siempre le decía al periodismo allá, está bien, ustedes pueden criticar y todo, pero salgan a ver cómo se prepara el jugador, cómo compite a nivel internacional, cuáles son los clubes donde ellos se preparan. El profesionalismo que ellos tienen. Salgan ustedes, analicen bien, porque no es posible que cualquier técnico que llega, después de un tiempo empiecen a criticarle que no gana partidos, que esto no sirve, pero sin saber realmente lo que pasa afuera. Para saber cómo está tu país tenés que salir afuera. Yo creo que eso ha sido un problema por muchos años en nuestro país. ¿Fue errónea la contratación de Diogo Gama para convulsionar el ambiente de la selección cuando usted estaba ahí? Sí, porque tú nunca contratas a un director deportivo cuando ya tienes técnico. Eso es lo primero. Segundo, quien hace esa contratación fue básicamente la normalizadora que estaba antes, que básicamente son gente con muy poca capacidad futbolística de lo que es saber cómo manejar una federación en lo deportivo. Entonces el error más grande fue el de ellos, contratar a Diogo. Yo no lo conocía, sinceramente, pero el tiempo lo ha dicho, no yo, ¿verdad? Se equivocaron grandemente. Profesor, ¿cómo era la relación de Diogo Gama con los jugadores que militan en el extranjero? ¿Hubo en algún momento algún punto de tensión que fracturó ese puente entre los jugadores de afuera y los jugadores de adentro, o la relación que se tenía con los extranjeros? Siempre ha salido ese tema, ¿no? Yo siempre dije, antes de que llegara Diogo,
nosotros pudimos formar un buen grupo, de afuera y de adentro. Ahora, yo siempre dije que los jugadores de afuera se necesitaban por causa de que ellos eran jugadores que tenían mejores prestaciones para preparación en las ligas donde jugaban y todo eso. Y en El Salvador se molestaron por eso. Y empezaron a decir que yo prefería a los de acá que los de allá. No, al contrario. Y lo otro que pienso que nunca se ha dicho casi mucho es que el jugador de aquí quería ayudar bastante al jugador de allá. Es la realidad. Te pongo los ejemplos de Zabaleta, de Roldán, jugadores que cuando llegaron a El Salvador se dieron cuenta del problema que tenía el jugador salvadoreño, cómo lo trataban, la poca, diría yo, profesionalidad que se les daba y todo eso. Entonces ellos quisieron ayudar, pero no estaban acostumbrados a eso, ¿me entiendes? Ellos estaban acostumbrados a ser profesionales a tope. Y ellos siempre trataron de ayudar. Lo que pasa es que la prensa siempre puso esos peros, ¿ya? Pero al final esa decisión se toma porque algunos sectores de la prensa pusieron a poner presión a la normalizadora y se equivocan porque al final entra Diogo, parece, por un año. Hay tantos relajos que él hace, que es lamentablemente, te voy a decir la verdad, porque cuando eres director deportivo de una federación y estás representando un país, tienes que tener básicamente una reputación intacta, afuera y adentro. Y él se equivocó en muchas cosas, pero al final no es él la culpa, sino que es la normalizadora. Después traen otro técnico, creo yo, que en realidad yo creo que, por lo que yo sé, él quería estar ahí para saltar a otro lugar. Y así fue, creo que duró ¿cuánto? Menos de 5 meses. Y nos volvemos a equivocar. Entonces eso te dice que al final, cuando las cosas no se hacen correctamente, con la gente que debe de estar, vas a fracasar. Hoy está el Bolillo Gómez. Hace unos días me preguntaban qué piensa usted del Bolillo Gómez. Y yo digo, bueno, es un técnico que ha tenido bastante experiencia, pero no nos olvidemos, ha tenido a Colombia, estuvo con Panamá, y la otra selección creo que fue Honduras. Ecuador también. Y Ecuador, que no le fue bien. Pero entonces, comparar esas selecciones, sus programas, los jugadores que tiene y todo, es diferente a lo de hoy. Espero que le apoyen, ¿verdad? No tiene mucho tiempo para trabajar, esa es la realidad. Tiene que meterse a la segunda ronda, pero al final, como hacemos las cosas siempre a la carrera, siempre nos va mal. Entonces, lo bueno, te voy a decir esto, cuando yo estuve ahí, yo hablé con Yamil Bukele. Yo tuve muchas reuniones con él. Yo le decía, mira, Yamil, tenés que involucrarte con el fútbol salvadoreño, porque está totalmente en la calle. Vos podés ayudar con patrocinadores, con cosas que los jugadores necesitan. Y la normalizadora me decía a mí, no queremos nada con Bukele, porque esto es político, porque es del gobierno y FIFA no permite. Mentira, esa es mentira, porque hoy Indes con Yamil están trabajando con la federación mano a mano. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí había un problema en la normalizadora, quizás con el gobierno, porque FIFA, si vos sabés, FIFA trabaja con todos los gobiernos. De lo contrario, no habrían mundiales en países. Lo que FIFA no permite es que un gobierno corra las reglas de FIFA. Pero sí puedes trabajar, dejarlos que te den patrocinadores, que te ayuden en ciertas cosas. Eso es lo que está pasando hoy con la selección. Y ojalá esto no sea nomás por hoy. Ojalá que esto ayude a que nuestro fútbol crezca en El Salvador. ¿Fue el licenciado Humberto Sáenz honesto y transparente con usted? Lamentablemente tengo que decirlo, no. A mí lo que me extrañó tanto fue que él básicamente me hablara a mí y me dijera, mira, no quiero que estés hablando con Indes, con Yamil. Pero después me decía, tengo un problema. Y este problema es real. Breve te voy a decir, nosotros íbamos para los partidos de Nations, los últimos 2 partidos. Y me habla por teléfono un día y me dice, mire, tengo un problema grandísimo. Y le digo, ¿qué es? Y me dice, no tengo dinero para pagarle a los jugadores los viáticos.
Y le digo, ¿por qué? Porque se me vencieron las credenciales y solo Indes me las puede dar. Y le digo, ¿cómo es posible que ustedes hayan hecho eso? ¿Cómo no sabían cuándo era el tiempo, no? Sí, no, se nos pasó por la cabeza. Así es que dígale a los jugadores que no podemos pagar. Y yo le dije, no se puede hacer eso. Los jugadores, algunos necesitan esos viáticos, porque a algunos no les pagan. No puede hacerles eso. Entonces vengo yo y le digo, usted siempre básicamente no quiere trabajar con Indes, pero si usted quiere y usted me da permiso, yo puedo hablar con Yamil. Y me decía, hable con él. Después que él me decía que no quería hablar conmigo. Entonces nunca fue honesto, pero cuando necesitaba, sí. Entonces viene yo a hablar con Yamil. Yamil, mira, esto es lo que está pasando, el presidente me habló que hablara contigo, ¿nos puedes hacer el favor de darle las credenciales para que estos cheques puedan cambiarse y que los jugadores tengan sus viáticos antes de viajar? Me dice, Hugo, estoy fuera del país, pero yo hablo con la gente que te los dé. Y cabal, el siguiente día pasó eso. Entonces te digo esto porque me preguntaste si había sido honesto él. No fue honesto. ¿Cómo interpretar el silencio de Roldán y la pausa que le ha puesto Zabaleta a la selección salvadoreña? Son dos casos diferentes. Roldán, básicamente, cuando nosotros le presentamos el programa de lo que era la selección para Qatar, él estaba muy entusiasmado. Después que él llega a la selección pasan muchas cosas que creo que vos te diste cuenta. Por falta de una vez más profesionalismo, en lo administrativo y todo eso. Pero aún así yo insistía con él que nos ayudara y él siempre estuvo dispuesto. Lo que pasó fue que ya en la última etapa empezaron los periodistas, algunos periodistas en El Salvador, a criticarlo, a él, a Roldán, a los que venían de afuera, que porque se les trataba mejor, que no eran tanta la diferencia, que no sentían la camiseta. Y te voy a decir una cosa, yo esto sí lo dije, básicamente, el ejemplo como futbolista y persona de Roldán y Zabaleta, excelente. ¿Okay? Cuando llegaban a la concentración, cuando entrenaban, cuando jugaban, lo que se cuidaban. ¿Okay? Y decían los periodistas, no, que no sienten la camiseta, porque no nacieron en El Salvador, que no, que hay otros mejores que ellos. Entonces eso empezó a resondar en ellos. ¿Okay? Hasta el fin que se cansaron. Te lo digo sinceramente. Hasta el punto que creo que hace un año, Roldán saca un video de su entrenamiento con Ciaro de una señora que le está haciendo una entrevista. Y él le dice, no entra en detalles, Roldán, pero le dice, no, en este momento yo me retiro de la selección por muchas cosas que han pasado. Entonces la gente no entiende eso. Y la gente dice, no, que no sienten la camiseta, pero yo te digo vos, Alejandro, vos sabés la historia. ¿Qué pasó con esos 20 o no sé cuántos jugadores que vendieron a nuestra selección? ¿Sentían ellos la camiseta? Ellos nacieron en El Salvador. Ahí se criaron. Y aún así decidieron vender partidos. No podés hacer eso. Y entonces estás comparando a dos jugadores que, es cierto, no nacieron en El Salvador, pero tienen padres salvadoreños. Y cuando se les presenta el proyecto estaban entusiasmados de poder ir a un mundial. Entonces, no es culpa de ellos que la administración no fue correcta. A ellos se les mintió, se les trató mal. ¿Okay? Entonces, hoy veo, lo que más de preguntar, Zabaleta dijo que había una pausa que él iba a tomar. Conociéndolo bien, muy, muy difícil que llegue. Roldán toma esa decisión y dice que se aleja de la selección y quiere darle oportunidad a otro. Pero porque al final ellos se cansaron de tanta crítica negativa, cuando realmente para mí ellos aportaron muchísimo en lo futbolístico, en lo profesional de enseñarle a jugadores cosas que realmente ellos tienen que pelear y pararse por ello. Y hoy, para mí, esos jugadores van a hacer falta en la selección. ¿Okay? Pero tenemos que aprender en El Salvador que hay que ser más educados en tratar a la gente, hay que ser agradecidos. Y parte de algunos sectores de la prensa en El Salvador, que son gente que no tiene mucha capacidad de educación, hizo que estos jugadores se alejaran de la selección. Esa es la realidad. ¿Le causa un poco de incomodidad a la prensa de El Salvador el hecho de imaginar que en algún momento dado la selección de El Salvador pudiera estar conformada por jugadores
nacidos aquí en los Estados Unidos de sangre salvadoreña? Fíjate que sí les incomoda. Y te lo puedo decir porque yo lo viví. Yo para el Mundial del 82, cuando cuando El Salvador clasifica a España, yo vivía aquí en Los Ángeles. Un primo mío que fue futbolista profesional conocía a la gente de la federación y les dijo, mire, este muchacho, familiar mío, me gustaría que lo vieran. No, porque no vive en El Salvador. Perfecto. 6 meses después me nacionalizo aquí y soy parte del programa. El Salvador tiene, la gente esa que está ahí tiene que cambiar. Y te voy a decir por qué. No me puedes decir a mí que no quieres jugadores de acá, o la base de acá, o jugadores que juegan en el extranjero, cuando en El Salvador nuestros jugadores que nacen ahí no tienen las herramientas para poder ellos ser competitivos internacionalmente. No las tienen, Alejandro. Entonces, ¿qué pasa? Si no las tienes, buscas cómo hacerlo. Si realmente quieren la base de la selección solo salvadoreños, perfecto. Búscalo, págale bien. Estamos hablando, aquí el jugador en la MLS, y tú lo sabes, el mínimo hoy de un jugador que tiene 3, 4 años jugando en la liga son $450,000. ¿Sabes cuánto ganan en El Salvador? $2,000, $3,000, $5,000. No tienen recursos, no tienen aseguranza, no les pagan a tiempo. Entonces, ¿cómo podemos ser tan orgullosos y decir, no queremos gente de afuera? Si aquí está, en este país, aquí puede formar 4 selecciones salvadoreñas. Y te voy a decir que serían competitivas. No se diga el jugador aquí que está jugando ya en la MLS que puede salir para afuera. Así que tenemos que cambiar esa mentalidad porque Francia lo hace. Francia tiene jugadores africanos, de padres que nacieron, de niños que nacieron en Francia, pero padres africanos. Entonces hoy está globalizado. Ya dejémonos de machismo, de que no. Si el jugador quiere jugar para un país y es bueno y es de afuera, tráelo. Porque si es mejor el de afuera que el de adentro, agárralo. Pero si queremos ayudar a nuestros jugadores nacionales a crecer y que haya una selección competitiva de El Salvador, entonces dale las herramientas. Que los equipos vengan a ser clubes. Allá los equipos no son clubes. Nadie tiene canchas para entrenar. Nadie tiene cosas. Y yo decía esto y yo decía, bueno, ¿y por qué Hugo Pérez vino sabiendo eso? No, yo llegué porque quería cambiar todo eso. Y lo que nosotros dejamos, te voy a decir honestamente, lo que nosotros dejamos en 2 años no lo tenía El Salvador. Nosotros dejamos cosas importantísimas para el que viene hoy. Y eso era, yo decía, esto no sirve, hay que cambiarlo. Pero no por crítica, sino que por ayudar. ¿Y qué pasaba? Después que yo decía eso, nosotros ayudábamos. Yo no dije la cancha, por ejemplo, de la fast food, que hoy tiene. Yo dije, no sirve esta cancha. Pero nadie ayudaba a arreglarla. Nadie ponía dinero para arreglarla. Y en 2 meses nosotros fuimos con Mauricio Cienfuegos, que era el asistente, a hablar con gente de dinero en El Salvador. Les dijimos, mire, necesitamos que nos arreglen esta cancha. Tal vez nos cuesta $350,000. A la semana dijeron, ¡pum!, ya tenemos gente que va a donar. Y ahí está la cancha. Pero antes que yo llegara, hablaban de la cancha, que no servía, ¿verdad? Pero nadie hacía nada. Pero nosotros, gracias a Dios, pudimos dejar esas cosas. Y te puedo contar muchas cosas que hicimos, cambios, que yo a veces me pongo a reír cuando la gente me pregunta, lo que usted pasó en El Salvador, ¿cuántas cosas no pasamos? La comida, los hoteles, las herramientas para que los jugadores se pudieran, más que todo, recuperar más rápido. No había nada, cero. Y la gente se enoja porque a veces uno dice, no, yo lo digo porque es la realidad y nosotros ayudamos a eso, a cambiar. Y ahí están, hoy hay mejores cosas. Hoy hay básicamente un catering ahí en la federación donde les hacen la comida. Cuando yo llegué, llegaba un carrito a dejar un plato de comida para cada jugador. Y los jugadores tenían que comer pizza en la noche porque ya no había comida. Y dijimos, no puede ser, si una selección que va a ir a un mundial, ¿cómo puede ser que no tenga un cocinero aquí? Que les dé la comida correcta, ¿entendés? Y que tengan suficiente, nutritiva. Todo eso lo cambiamos nosotros en el tiempo que estuvimos. Y eso a mí me da alegría, te digo sinceramente, porque la gente que hablaba de nosotros nunca pensó en eso. Y hoy
espero que sigan mejorando eso, que no se olviden porque el jugador es el más importante. Si le ofrecieran a usted en el futuro retomar el timón de la selección de El Salvador, ¿lo haría? Soy cristiano y cuando Dios abre puertas y después las cierra, ya no hay que tratar. Pero sí te puedo decir que siempre voy a tener la carga de que se mejore el programa por el bien del país. ¿Okay? Y que esas generaciones de gente que tiene programas en El Salvador, que comenta, tiene que llegar la nueva generación que viene de afuera, así como vos que has vivido afuera del país, sabés lo que es el fútbol mundial, llevar esas ideas, ¿sí? Para que esto tenga un fundamento mejor para el futuro de nuestros jóvenes, ya sea en El Salvador o aquí. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad que ha sido un placer platicar con usted. Gracias por la oportunidad y por recibirnos aquí en su casa.